Atención, noticia de última hora. En las últimas 24 horas ocurrió algo en el estrecho de Hormuz que no apareció en los titulares principales, pero que los analistas que siguen la geopolítica real del conflicto estaban esperando desde hace meses. Irán demostró que todavía controla el estrecho. Y detrás de esa demostración hay una década de trabajo chino que Washington nunca quiso ver venir. Para entender lo que ocurrió en las últimas 24 horas, hay que entender primero por qué Hormuz no es para Irán simplemente una vía marítima estratégica. Es el fundamento de toda su arquitectura de disuasión. Es la única carta que Teherán tiene que afecta directamente a la economía global de una manera que ninguna potencia puede ignorar. Mientras Irán controle la posibilidad de cerrar el estrecho, tiene una palanca sobre el precio del petróleo, sobre las cadenas de suministro energético de Asia, sobre los cálculos de riesgo de cualquier potencia que dependa del flujo de crudo del Golfo. Esa palanca vale más estratégicamente que cualquier misil, cualquier instalación nuclear o cualquier alianza regional que Irán pueda construir. Perder el control del estrecho no sería para Irán una derrota militar. Sería la pérdida del fundamento sobre el que descansa toda su postura estratégica desde 1979. Por eso Teherán no lo negocia, no lo cede y no acepta ningún acuerdo que implique su renuncia. Porque sin Hormuz, Irán es un país regional con capacidades militares significativas, pero sin la palanca que convierte esas capacidades en poder estratégico global. Si estás viendo esto por primera vez, este es el canal donde analizamos las estructuras de poder que mueven los conflictos con la profundidad que los titulares no pueden ofrecer. Suscríbete ahora mismo, porque lo que vamos a explicar hoy sobre la relación entre China, Irán y el estrecho de Hormuz es la historia que mejor explica por qué el bloqueo estadounidense está enfrentando una resistencia que Washington no anticipó completamente. Empecemos por China porque el papel de Pekín en la ecuación de Hormuz durante la última década es la variable que más consistentemente ha sido subestimada en los análisis occidentales del conflicto. La relación entre China e Irán no es una alianza militar en el sentido convencional. No hay un tratado de defensa mutua. No hay compromisos de intervención directa en caso de conflicto. Lo que hay es algo más sofisticado y más duradero que cualquier alianza formal. Es una arquitectura de interdependencia económica, tecnológica y estratégica, construida durante una década con la precisión de un proyecto de largo plazo que Pekín ha ejecutado con una paciencia que los ciclos electorales de las democracias occidentales no permiten replicar. El acuerdo de cooperación de 25 años firmado entre China e Irán en 2021 fue el momento en que esa arquitectura se hizo visible públicamente, pero sus fundamentos se construyeron mucho antes a través de canales que raramente generaron titulares en los medios occidentales, inversiones en infraestructura portuaria iraní, transferencia de tecnología en telecomunicaciones, en sistemas de vigilancia, en capacidades industriales que las sanciones occidentales impedían que Irán adquiriera de otras fuentes, compra continua y creciente de petróleo iraní que proporcionó a Teherán las divisas necesarias para sostener su economía bajo las sanciones más severas. Pero eso no es todo. La dimensión estratégica de la inversión china en la capacidad de Irán para mantener control sobre el estrecho de Hormuz no es accidental ni secundaria en el cálculo de Pekín. China importa aproximadamente el 40% de su petróleo a través del estrecho de Hormuz. Esa dependencia es una vulnerabilidad estratégica que los planificadores chinos han identificado como el talón de Aquiles de la seguridad energética del país desde hace décadas. El concepto del dilema de Malaca, la preocupación china de que Estados Unidos podría interrumpir sus importaciones energéticas bloqueando los estrechos que conectan el Océano Índico con el Mar del Sur de China, tiene su equivalente en el Golfo Pérsico. Desde la perspectiva de Pekín, un Irán que controla el estrecho de Hormuz es un Irán que puede garantizar que el petróleo del Golfo llegue a China independientemente de lo que decida Washington. Un Irán debilitado que pierde el control del estrecho, o un Irán que acepta términos que implican supervisión estadounidense del tráfico en el estrecho, es un Irán que deja de ser el garante del acceso energético chino al Golfo. Eso significa que el interés chino en que Irán mantenga su capacidad de control sobre el estrecho no es solidaridad ideológica ni antiamericanismo. Es un cálculo de seguridad energética que Pekín ha estado ejecutando con inversiones concretas durante una década. Lo que nadie está diciendo, las capacidades que Irán ha demostrado en el estrecho durante este conflicto, los submarinos Gadir operando en el fondo del canal, los sistemas de minas navales sofisticados, los drones de superficie coordinados, los sistemas de misiles antibuque móviles,
No emergieron del vacío ni fueron desarrollados exclusivamente con recursos iraníes bajo las condiciones de las sanciones más severas de la historia. La transferencia de tecnología dual, tecnología con aplicaciones tanto civiles como militares, es notoriamente difícil de rastrear y de atribuir. Pero la evolución de las capacidades navales iraníes durante la última década, precisamente el periodo en que la relación con China se profundizó más significativamente, no es una coincidencia que los analistas de inteligencia en Washington hayan ignorado. El profesor Yang y otros analistas chinos que observan este conflicto desde Pekín operan dentro de un marco de análisis que difiere fundamentalmente del marco occidental en un punto central. Para los analistas occidentales, el control del estrecho de Hormuz es una cuestión de libertad de navegación, de derecho internacional marítimo, de garantía de acceso a un bien global común. Para los analistas chinos, el control del estrecho es una cuestión de soberanía energética, de quién determina las condiciones bajo las cuales los recursos naturales de la región pueden ser comercializados y a quién. Esa diferencia de marco no es semántica. Produce evaluaciones completamente diferentes de lo que está ocurriendo en el estrecho y de quién tiene razón estratégica en el conflicto. Y cuando el profesor Yang analiza los eventos de las últimas 24 horas, no los está evaluando desde la perspectiva de si el bloqueo estadounidense es legalmente justificable. Los está evaluando desde la perspectiva de qué significan para la capacidad de China de garantizar su acceso energético en un mundo donde Washington ha demostrado que está dispuesto a usar el control naval para interferir con las relaciones comerciales chinas. Cuéntanos en los comentarios cómo crees que Pekín está leyendo internamente los eventos de las últimas 24 horas en el estrecho. Como una demostración de que su inversión en la capacidad iraní está produciendo los resultados que calculó hace una década, o como una escalada que está acercando el conflicto a un punto donde China tendrá que tomar decisiones más directas sobre su posición. Tu análisis enriquece el de toda la comunidad que sigue este canal. Los eventos de las últimas 24 horas que demostraron la influencia iraní sobre el estrecho son la manifestación más reciente de una dinámica que ha estado construyéndose durante meses. No es solo que Irán haya demostrado que puede mantener el estrecho bajo presión, es que lo ha hecho mientras el bloqueo estadounidense estaba activo, mientras los destructores Arleigh Burke operaban en el canal y mientras la Marina intentaba establecer el control operacional efectivo que Washington declaró como objetivo. La persistencia de la influencia iraní sobre el estrecho frente a esa presión no puede explicarse únicamente por las capacidades militares iraníes. Requiere una infraestructura de apoyo, una red de información sobre los movimientos navales en el teatro, una capacidad de adaptación táctica en tiempo real, que sugiere recursos y apoyo que van más allá de lo que Irán puede generar autónomamente bajo las condiciones de guerra activa. Las implicaciones económicas de que Irán mantenga esa influencia, a pesar del bloqueo, son las que más directamente afectan a los actores que no son parte del conflicto pero que están pagando su precio. El precio del petróleo en los mercados globales refleja en tiempo real la evaluación del mercado sobre la probabilidad de que el flujo de crudo del Golfo se normalice en el corto plazo. Mientras esa probabilidad sea baja, la prima de riesgo en el precio se mantiene. Cada demostración de que Irán todavía controla el estrecho reduce esa probabilidad y mantiene la prima alta. Lo que nadie está diciendo. Japón está pagando esa prima en cada importación energética. Corea del Sur también, India también, Europa también. Países que tienen relaciones diplomáticas con ambas partes del conflicto, que no tienen interés en la confrontación y que no tuvieron voz en las decisiones que la produjeron, están absorbiendo un costo económico que se acumula semana a semana, sin que ninguna de las partes en conflicto tenga que rendir cuentas ante ellos por ese costo. Esa distribución asimétrica del costo económico del conflicto es uno de los factores que más está pesando en las conversaciones diplomáticas privadas que se están produciendo en paralelo a las operaciones militares en el estrecho. Los países que están pagando el costo sin tener voz en las decisiones tienen incentivos para presionar por una solución negociada que los actores directos del conflicto no tienen. Y esa presión, cuando se acumula suficientemente, produce el tipo de iniciativa diplomática multilateral que puede crear las condiciones para un acuerdo que las negociaciones bilaterales no han podido producir. China tiene un papel central en esa dinámica que va más allá de su interés energético directo. Pekín tiene relaciones funcionales con Irán, con los estados del Golfo, con los países asiáticos que dependen del petróleo del Golfo y con las instituciones financieras internacionales que están absorbiendo el impacto del cierre del estrecho.
Esa red de relaciones posiciona a China como el actor más capaz de construir un puente entre las partes que las negociaciones directas entre Washington y Teherán no han podido construir hasta ahora. Pero ejercer ese papel requiere que Pekín esté dispuesto a presionar a Irán de maneras que comprometen la profundidad de su relación bilateral. Y esa disposición tiene límites que la década de inversión en la capacidad iraní hace más difíciles de ignorar. China no puede simultáneamente ser el actor que garantizó la capacidad de Irán para mantener el control del estrecho durante una década y el mediador que presiona a Irán para ceder ese control en una negociación. Esa contradicción es el límite estructural del rol chino en cualquier proceso de resolución del conflicto. Comparte este video ahora mismo con alguien que esté siguiendo el conflicto sin entender la dimensión china de la ecuación del estrecho. La relación entre China e Irán durante la última década es la historia que mejor explica por qué el bloqueo estadounidense está enfrentando una resistencia que sus planificadores no anticiparon completamente. La seguridad energética global en el horizonte de los próximos meses depende de cómo se resuelva esta contradicción. Si China decide que su interés en una normalización del flujo de petróleo supera su interés en mantener la capacidad iraní de control sobre el estrecho, tiene las herramientas diplomáticas y económicas para presionar a Teherán hacia una negociación que produzca resultados. Si China decide que el precedente de un Estados Unidos capaz de bloquear sus importaciones energéticas a través del control naval del estrecho es más peligroso que la continuación del conflicto, tiene incentivos para sostener la capacidad iraní de resistencia tanto tiempo como Irán pueda mantenerla. Esa decisión no va a ser anunciada públicamente, va a manifestarse en la cadencia de las comunicaciones diplomáticas chinas con Teherán, en los precios a los que China está dispuesta a comprar el petróleo iraní que el bloqueo pretende aislar, y en el nivel de apoyo tecnológico y económico que Pekín mantiene o reduce en los próximos meses. Dale like al video ahora mismo si crees que la dimensión china del conflicto de Hormuz está recibiendo menos atención de la que merece en los análisis convencionales del conflicto. El algoritmo necesita esa señal. Los eventos de las últimas 24 horas son un recordatorio de que el estrecho de Hormuz no es solo un problema militar entre Estados Unidos e Irán. Es el punto de intersección donde se encuentran los intereses energéticos de Asia, la doctrina de libertad de navegación de Washington, la arquitectura de disuasión de Teherán y la estrategia de seguridad energética de Pekín. Ninguna de esas 4 variables puede ser resuelta independientemente de las otras. Y cualquier solución que ignore alguna de ellas va a producir el mismo resultado que las negociaciones de Islamabad. Un acuerdo que una de las partes acepta en la mesa y rechaza en la práctica. Cuéntanos en los comentarios qué crees que tiene que ofrecer Washington a China para que Pekín use su influencia sobre Irán en favor de una resolución negociada del conflicto. ¿Hay algún intercambio que haga viable ese movimiento diplomático? ¿O la contradicción estructural del rol chino en el estrecho hace ese movimiento imposible independientemente de lo que Washington ofrezca? Comparte este video ahora mismo con alguien que necesite entender que la clave del estrecho de Hormuz no está en el número de destructores estadounidenses en el canal, ni en el número de submarinos Gadir en el fondo. Está en una relación construida durante una década entre Pekín y Teherán, que Washington ignoró hasta que sus consecuencias se hicieron imposibles de ignorar. Una década de inversión china, una demostración en las últimas 24 horas. Y un bloqueo que está descubriendo que el estrecho más importante del mundo tiene más arquitectura de resistencia detrás que la que ningún comunicado oficial estaba dispuesto a admitir.